Hola amigos, ¿cómo están? Refrescando la memoria es un espacio donde vamos a compartir diferentes experiencias. Por ejemplo, a mí siempre me han gustado las leyendas, los mitos, las narraciones orales y todo lo que tenga que ver con el mundo andino, el mundo selvático, el mundo de la costa, sobre todo todas estas cosas antiguas que hemos estado viendo a través del tiempo, ¿no? Y dentro de eso hay un documento muy importante. Se trata de el manuscrito de Huarochirí. Es un documento que está totalmente escrito en quechua antiguo. Ahí se encuentran diferentes leyendas, diferentes mitos, diferentes narraciones que tienen que ver con toda esta cosmovisión andina, ¿no? Es un documento que en estos momentos se encuentra en la Biblioteca de Madrid. En principio lo que yo quería hacer era una especie de lecturas dramatizadas para dar a conocer todas estas narraciones, estos mitos, estas leyendas que se encuentran en el manuscrito. Pero investigando, viendo, metiéndome en internet, me di con la grata sorpresa de que habían experiencias independientes donde nos mostraban diferentes facetas del manuscrito, ya sea en videos, en animaciones, investigaciones, ayudados también por otras personas, pero sin un afán científico, sino con el afán de dar a conocer. Entonces me dije, ¿por qué no mejor juntar todas estas experiencias particulares y presentarlas acá en el programa en manera de entrevistas, donde ellos puedan mostrar ya sus trabajos hechos y que puedan recibir el apoyo también de otras personas? Pero antes quiero comentarles sobre un reportaje que le hicieron a Luis Millones, un prestigioso antropólogo, sobre el manuscrito de Huarochirí. Él comenta lo siguiente: el original se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, como parte de la documentación recogida por Francisco de Ávila, cura de San Damián y vicario de Huarochirí. El volumen incluye otro texto escrito por el propio Ávila, que está fechado en 1608. Pero no sabemos cómo se redactó ni su autor, salvo que se lo adjudiquemos a un misterioso Tomás, dado que en uno de los márgenes del texto está escrito: de la mano y pluma de Tomás. También comenta en su entrevista lo siguiente: esta es solo una de las sonoras variantes que el manuscrito introduce en la historia oficial, proporcionada por las crónicas más conocidas, poniendo en nuestras manos una mirada diferente y crítica desde el interior del Tahuantinsuyo. El manuscrito de Huarochirí ha sido totalmente escrito en quechua antiguo, y ha sido traducido por José María Arguedas en 1966 y por Gerald Taylor. En esta oportunidad nosotros nos vamos a ocupar de los 5 primeros capítulos, ¿no? Donde nuestros amigos van a mostrar todas sus experiencias, sus videos y sus animaciones que han hecho. También vamos a saber de ellos nos van a contar cómo hicieron todo este trabajo, cómo se entusiasmaron, cómo se iniciaron. Ahora vamos a mostrarles un pequeño resumen de lo que vamos a ver en estos 4 programas que se van a transmitir diariamente. Vamos a ver en esta oportunidad los trabajos de Claudia Cari y Eduardo Paredes, de Pablo Díaz y de Luis Illacanqui. Y también tenemos unos videos que nos ha proporcionado el Ministerio de Cultura. Pero en Huarochirí, los mitos y tradiciones erradicados fueron recopilados en un manuscrito que logró conservarse hasta hoy. Y por eso tenemos lo más cercano a una Biblia andina. Así encontramos a Chucky Suso, poseedora de una belleza que deslumbró a Pariacaca, el gran Apu de Huarochirí. Ella, conocedora de lo mucho que el Huaca la deseaba, le puso una condición. Kaypim churani kay huk yayayuq Huarochirí nishap machunkunap kawsasqanta. Ima fiyniyuqcha karqa. Imaginach kanankamapas causan chaykunata. Los huarochiranos tenían uno de los apus tutelares más poderosos del incanato. La obra tiene 31 capítulos que van desde mitos sobre la formación del mundo hasta el enfrentamiento entre huacas. Ritos y tradiciones de Huarochirí, del Dr. Gerald Taylor.
Wiracocha se enamoró perdidamente de una bella diosa a la que embarazó a través de una lúcuma. Ella luego huiría y se lanzaría al mar pensando que había dado a luz al hijo de un pordiosero. Ñawpa pachas inti wañurqa. Chaysi chay wañusqanmanta pichqa punchaw tutayarqa. Esta traducción de José María Arguedas, Dioses y Hombres de Huarochirí, la traducción que hace Arguedas del manuscrito guarochirano. Y en realidad me cautivó. Chaysi chay llamaqa runajinari marimuspa nispa nirqa. Otej, imatam ham yuyankiman. Kananmi pichqa punchawmanta hucha pachiamunqa. Chaymi hinantin pacha puchukan. El manuscrito de Huarochirí, dentro de todas las historias de dioses y hombres que guarda en su interior, contiene una que resulta especial por la referencia directa a uno de los grandes incas del Tahuantinsuyo. ¿No se enojará Huayayo conmigo? Y Pariacaca le responde con humo azul saliendo de su boca. Que se enoje. Warmikim wachuq nispa. Chayhina wachuq huchayoq kaptinmi hamtan huchisunki. Hamta mikuq rikay chika hullanan wasiki sawam iskay machaqway tiyan. Chaymantam hampaturi iskay umayuqtaq mara yukupi tiyan. Su nombre podía variar. En Huarochirí era Kuniraya Wiracocha y en el sur Apukuntixi Wiracocha. También del Dr. Gerald Taylor, Ritos y Tradiciones de Huarochirí. Es la versión estándar, por así decirlo, y esta de acá es la versión más completa. Se dice que el Huaca Pariacaca, el invencible apo de Huarochirí, nació de 5 huevos que aparecieron en los Andes. Según el manuscrito huarochirano, el único testigo de tal acontecimiento fue un hombre al que llamaban Huatyacuri. Chay si chay pachaja, huchapi, manas huk challwallapas karhachu. Chay urpaywachaq nisqallas, wasimpi huk uchuylla huchallapi, uywakuq karja. Chaytas kay hunirayaja, piñaspa, imapaqmi chay hawillaja nisqa, warmita hucha ukumanja visitaq rin, nispalla, tukuyninta hatun huchaman wischuripurja. Chaymantaraqsi kananja, challwakunapas huchapi hun. Hizo llover en gran manera. Los torrentes de agua que se formaron inundaron los pueblos, mientras que los rayos, que caían de todas partes, acabaron con sus líderes más importantes. Vencidos los enemigos del Inca, el Huaca llevó al Cusco a los pocos sobrevivientes. Desde ese tiempo, Tupac Yupanqui adoró aún más a Pariacaca. Pero aún con el virreinato ya establecido, para finales del siglo XVI no se había logrado erradicar el culto a las huacas por completo. Por eso, en el siglo XVII adoptaron un enfoque más entusiasta. Y las campañas de extirpación de idolatría ya no fueron solamente saquear, destruir y castigar. Entonces el niño avanzó muy feliz hasta donde se encontraba Kuniraya. Su madre vio eso y muy enfurecida gritó: ¡Ay de mí! ¿Cómo habría podido yo dar a luz el hijo de un hombre tan miserable? Diciendo eso, cogió a su hijo y corrió hacia el mar. En el caso andino, las extirpaciones fueron tan exitosas que lograron suprimir casi por completo la mentalidad andina para la posteridad, desconectándonos incluso de nuestros propios mitos y leyendas. Y ni la educación o la cultura popular ha sido particularmente efectiva en solucionar eso. Luis Illacanqui de Quichua 2.0 nos va a contar sobre sus experiencias con el manuscrito de Huarochirí. Él es de profesión contador, pero se ha preocupado mucho por toda esta cosmovisión andina. ¿Cómo llega el manuscrito de Huarochirí a mis manos? Aproximadamente hace unos 8 años atrás empiezo a buscar información para, mejor dicho, cuentos. Empiezo a buscar cuentos para enseñarle a mi hija y un poco de quechua. Y es donde ahí empiezo a buscar en Google, en Facebook, y es así como que me encuentro con una persona que no es peruana, es más, radica en Europa, es chilena, y me pasa pues un PDF. Me quedo impactado, ¿no? Entonces, aquí tengo la versión del libro. Empiezo a buscar información, mejor dicho, acá en Perú, y empiezo pues a adquirir este libro de acá, ¿no? Que es el Ritos y Tradiciones de Huarochirí, del Dr. Gerald Taylor. ¿Sí? Entonces, empiezo a leerla. Al principio, cuando empiezo a leerla, me es complicado, no fue fácil, porque estamos hablando de un quechua antiguo. Estamos hablando de un quechua de aproximadamente unos 400 años atrás,
que fue escrita aproximadamente entre 1600, 1610. Me quedé maravillado, me quedé impactado por los primeros capítulos. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes o muchos escritos ahí que hasta en la actualidad aún se practican. ¿Y por qué recién me entero de esto ahora? ¿Por qué tuvieron que pasar prácticamente, dejé el colegio hace unos 20 años atrás y bueno, nunca sabía de su existencia? Entonces es ahí donde empiezo a grabar audios y ponerle unas imágenes referenciales o referidos al audio, y es ahí donde empiezo a hacer videos y colgarlos a YouTube. Runa indio nishaq machunkuna ñaw papacha qillqata yachanman karqan chayqa. Hinantin kawsasqankunapas manam kanankamapas chinkayku hinachu kanman. Esta es una de las primeras párrafos de la parte introductoria del manuscrito de Huarochirí. Para mí fue, por así decirlo, emocionante leer esta parte, porque me recordaba aquella época en la cual mis abuelos, en particular mi abuelo, me contaba pues historias o sucesos, eventos que ocurrieron en la comunidad donde vivíamos, ¿no? Y siempre empezábamos con algún texto, o mejor dicho, algún comentario, algo parecido como esto: ñau papacha, ¿no? El ñau papacha, ¿no? El tiempos antiguos, ¿no? Las tradiciones, los mitos, es importante, no solamente en el quechua, sino que también en otras lenguas que tenemos en este país maravilloso, ¿no? Tenemos aún 48 lenguas originarias, y por eso que pienso que es muy importante. Joneraya wirajocha runakamaj pachakamaj ima haykayuj han mikanki hampam chakrayki hampam runayki kayta yuyachiway hamutachiway kuniraya wirajocha. Este es un párrafo del capítulo 1 que más me impactó. ¿Por qué digo esto? Porque en los pueblos andinos, generalmente, siempre por así decirlo, hacemos un pago a la tierra antes de realizar nuestras actividades, ¿no? Sea siembra, limpiado de acequias o algún tipo de actividad. Siempre se hace una especie de oración, agradecimiento y un pedido a los apus. Entonces, justamente en esta parte es lo que se hace, ¿no? Se hace en esta comenta, o está escrito, de cómo pedían los antiguos pobladores, cómo se encomendaban a los apus y a sus dioses de aquella época para poder hacer sus labores lo mejor posible. Runa indio nishap machunkuna ñaw papacha qillqata yachanman karqa. Chayqa hinantin kawsasqankunapas manam kanankamapas chinkayku hinachu kanman. Imanam wirajuchapas sinchikas hampas kanankama rikurin hinataqmi kanman. Chay hina kaptinpas, kanankama mana qillqasqa kaptinpas, kaypim churani kay huk yayayuq Huarochirí nishap machunkunap kawsasqanta. Ima fiyniyuqchá karqa. Imaginach kanankamapas kawsan chaykunata. Chayri sapa llaqtapim qillqasqa kanqa imagina kawsasqanpas pajarisqanmanta. Ancha ñawpa pachaja, huk waka nisqas, yanañamka tutañamka sutiyuq karqa. Kay wakakunataqa, hipampi huk wakataq, wallayu karwinchu sutiyuq atirqa. Ña atispas, kanan runakunata iskayllata wachakunanpaq kamarqa. Huktas kikin mikurqa, huktas mayjintapas kuyasqanta, kawsachikurqa, yayan maman.
Chaymanta chaypachaja, wañuspapas pichha punchawllapitaj kawsarimpuq karqa. Hinaspa mikuyninri tarpusqanmanta pichha punchawllapitajsi puqurqa. Kay llaqtakunari tukuy hinantin llaqtas yunkasapa karqa. Chaysi ancha achka runakuna juntaspas ancha millayta kawsarqa. Chakranpaqpas, jajatapas, patatapas yanja aspispa, allallaspa. Chay chakrakunas kanankamapas tukuy hinantin qahakunapi uchuyllapas hatunpas rikurin. Hinaspari, chay pachapis hukunari ancha sumaqkamas karqa. Uritupas, jajipas, tukuy hillusapa, pukasapa. Chaykunas hipampi, ñamay pacham huk wakataj, pariajaja sutiyuq rikurimurqa. Chay pachas, hinantin rurasqanwan antiman harjuytukurqa. Chay atisqankunataqa, kay hipampin pariajaja pajarimusqantawan rimuasun. Chaymantam kanan huk wakataj, kuniraya sutiyuq karqa. Kayta mana allichu yachanchik. Wallallumantapas pariajajamantapas ichapas ñawpaqnin karqa, o hipampas. Ichaqa kay kunirayapkas qanraqmi ñachqa wirajuchapkas qanmantinkun. Porque kaytam runakuna ña muchas papas quniraya wirajucha, runakamaj, pachakamaj. Ima haykayuq hanmi kanki, hampam chakrayki, hampam runayki, nispa muchaq karqa. Ima hayka sasa rurana hayariypaqpas, paytaraqmi machukuna kukanta pachaman wischuspa, kayta yuyachiway, hamutachiway, quniraya wirajucha, nispa. Mana wirajuchata harikuspataq ancha ñawpa rimaq muchaq karqaku. Llallin astawanra humpi kamayuqri humpinanpaq sasakaptin muchaq hayaq karqa. Chayraykum kaytaraq ñawpaqninpi kawsasqanta qillqasun, chay sawam parejajata. Los mitos continúan siendo eficaces para explicarnos situaciones existenciales. Su comprensión de la vida continúa siendo precisa, aunque no sepamos muy bien a qué se debe el misterio de su precisión. Como el mito es pensamiento simbólico, al igual que sucede con un poema, también el mito destila verdad. Es una verdad que no procede de una argumentación racional, sino que surge de la imaginación. Esa facultad que, como decía Baudelaire, sabe descifrar las relaciones secretas e íntimas entre las cosas. Además, el mito, como recordaba Hans Blumenberg, es abierto, a diferencia del dogma. Está abierto a la posibilidad, sin aferrarse nunca a una realidad única, fija, estable. De ahí que el mito viva en la variante, en la multiplicidad de versiones, por ser una estructura que permite su identidad y su identificación, pero siempre está dispuesto a su transformación con el consecuente descubrimiento de nuevos significados. Y por cierto que la leyenda y el mito son también fuentes de conocimiento, porque han sido los medios de los que dispuso la memoria del vencido para no ser aniquilada. O sea, muchas veces cosas que de otro modo estarían ya definitivamente muertas, han seguido vivas gracias a que el mito las perpetuó, o a que las perpetuó la leyenda. Y el mito y la leyenda son al fondo metáforas colectivas, o sea, maneras de expresión. El mito, por citarte un ejemplo, el mito de Tupac Amaru, ¿verdad? Es de una tal hermosura. Cuando matan al primer Tupac Amaru en la plaza del Cusco, lo decapitan, nace el mito anónimo, inexplicable, misterioso, el mito de la cabeza que va a encontrarse con su cuerpo. Y durante 2 siglos la gente sigue creyendo que aquella cabeza cortada se va a encontrar con su cuerpo. Y se encuentra, porque 2 siglos después, exactamente 2 siglos después, se alza un cacique, de nombre ya ignorado, pero que elige llamarse con un nombre jamás olvidado, porque elige llamarse Tupac Amaru. Tupac Amaru II,
el segundo Tupac Amaru, o quizás el primero, que ha vuelto al mundo tal como estaba anunciado, porque su cabeza se han juntado finalmente con el cuerpo y que entonces se convierte en el protagonista de la revolución más formidable, de la rebelión popular más formidable que ha tenido lugar en el mundo andino en todos los tiempos. Continuamente hay mitos que yo te diría que más que enriquecer la historia la revelan, que la expresan, ¿verdad? Durante la conquista española fue bastante claro que al cristianismo no le gustaba la competencia, pero aún con el virreinato ya establecido, para finales del siglo XVI no se había logrado erradicar el culto a las huacas por completo. Por eso, en el siglo XVII adoptaron un enfoque más entusiasta, y las campañas de extirpación de idolatría ya no fueron solamente saquear, destruir y castigar. De énfasis en el solamente. Como el doctor que debe conocer un órgano para removerlo, el clero investigó de cerca las tradiciones y creencias locales, porque solo conociéndolas podían erradicarlas apropiadamente. Y funcionó, obviamente, por eso hay tantas iglesias por todos lados. Pero en Huarochirí, los mitos y tradiciones erradicados fueron recopilados en un manuscrito que logró conservarse hasta hoy. Y por eso tenemos lo más cercano a una Biblia andina. De ahí lo irónico. Gracias a las extirpaciones tenemos el manuscrito de Huarochirí. Claro que también se puede decir que gracias a las extirpaciones perdimos todo menos el manuscrito. Pero después de 400 años ya hay que ver el vaso medio lleno. La obra tiene 31 capítulos que van desde mitos sobre la formación del mundo hasta el enfrentamiento entre huacas. Las huacas son los personajes principales. El término se aplica para todo lo sagrado, el dios, su ídolo y su lugar de adoración, normalmente montañas o lagunas. Y si bien hay muchas huacas, según el manuscrito, solo la huaca principal transmitía la fuerza vital a las personas, pero esta habilidad no estaba ligada a la huaca, sino al título de huaca principal, por lo que se podía obtener derrocándola. Pablo Díaz de Quebecla nos va a mostrar de manera diferente, muy personal, el manuscrito en su introducción y en el capítulo primero. ¿Qué tal? Soy Pablo Díaz, arqueólogo de profesión por San Marcos, y de manera independiente me he estado dedicando a la difusión de contenido cultural, específicamente a los mitos andinos, y he estado realizando en los últimos meses pequeños productos audiovisuales en los cuales realizo un pequeño resumen y un análisis de los primeros capítulos del manuscrito quechua de Huarochirí, que es una de las compilaciones más importantes sobre la mitología andina. Y personalmente considero una de las obras más importantes para entender la historia peruana. Sin embargo, a pesar de esta importancia y de los grandes aportes que han realizado figuras como Arguedas o Gerald Taylor para darnos una traducción al español, tanto Arguedas desde su postura poética y Taylor desde su postura lingüística, dándonos ya un producto más preciso en la traducción, no vemos que hayan calado lo suficiente en la conciencia popular peruana o en nuestra cultura moderna. Y en base a eso he llegado a la conclusión de que se necesita aún realizar un trabajo de difusión importante. Y es por eso que he dedicado parte de mi tiempo en realizar estos productos para que sean una especie de introducción y que de alguna manera capten el interés de la gente que quiera empezar a estudiar o que quiera empezar a conocer los mitos andinos. Y para eso me pareció que el manuscrito de Huarochirí era la mejor opción para este tipo de introducción. Y me pareció cuando estaba en el colegio que debía dársele mayor énfasis a las etapas prehispánicas. Y no es que falte información, esa fue una de las mayores sorpresas que yo tuve cuando entré a la universidad a estudiar arqueología, es que una de mis motivaciones fue el creer que no existía de repente la cantidad de información necesaria como para llenar de manera sustancial la currícula, ¿no? Pero me di cuenta de que ese no era el caso, sí, que existe una gran cantidad de información, de conocimiento prehispánico que no están filtrándose lo suficientemente bien para llegar a esta etapa escolar. Y en parte sí, esto también es responsabilidad de la difusión científica, porque muchas veces los investigadores tienen ciertas limitaciones en el momento de dar a conocer el producto de su trabajo. Así que esa es una de las principales razones por las cuales ya casi de manera autodidacta yo he estado tratando de transformarme de investigador a difusor, viendo cuáles son los productos que, captan la atención del público. Los productos audiovisuales tienen esa capacidad bastante desarrollada de captar la atención y permitirte retenerla. El primer capítulo del manuscrito es una secuencia general de las huacas principales de la región y cómo se enfrentaron entre ellas por este título.
Las primeras huacas que menciona el manuscrito son Yanañanka y Tutañanka, pero su culto es tan antiguo que solo menciona que fueron derrocadas por Huayayo Carhuincho, y así es como este comienza a transmitir la fuerza vital a las personas. En los tiempos de Huayayo Carhuincho había loros rojos y amarillos. Las chacras se podían cosechar 5 días después de sembradas y las personas volvían a la vida 5 días después de morir. La humanidad creció tanto que tuvieron que emigrar a las montañas para conseguir un lugar donde vivir. Pero Huayayo no permitía más de 2 hijos por familia, y solo uno era criado por sus padres. Al otro se lo comía. En resumen, inmortalidad y comida rápida a cambio de un hijo. La era de Huayayo termina con la llegada de Pariacaca, quien lo derroca como huaca principal y lo expulsa con todo y loros a la región de los Antis. Este capítulo no habla más de Pariacaca porque casi todo el resto del manuscrito trata de su vida. Él era la huaca principal en la región cuando llegaron los incas. Finalmente tenemos a Cuniraya Huiracocha, pero a diferencia de los anteriores, él no pelea con nadie, solo se menciona que su culto está ligado al de Huiracocha. Obviamente. En la mitología andina, Huiracocha es el dios creador. Tal vez no todos lo veneraban, pero casi todos lo conocían. Por eso su culto fue usado por la expansión inca. Y si Huiracocha no era huaca en la región ocupada, debían juntarlo con una huaca local. Como dije, las huacas son también espacios naturales, como montañas. Y si ya todas las principales estaban ocupadas, pues tenía que compartir el puesto con alguna. Así probablemente nace la figura de Cuniraya Huiracocha. Y como estaba relacionado al dios creador auspiciado por los incas, se convirtió automáticamente en la huaca de mayor rango. Y aunque este capítulo no especifica su relación con Pariacaca, más adelante el manuscrito menciona que, como creador de todo, debía ser su padre. Lo que debió ser una imposición de los incas a la tradición local. Lamentablemente hoy en día los mitos del manuscrito son solamente referencias aisladas. No quedan textiles, cerámicas o arquitectura que permita darles algo más de contexto, más allá de un par de referencias al templo de Pachacamac. Y aún así, solo la región de Huarochirí nos presenta conceptos fascinantes, como la fuerza vital o el sincretismo de Huiracocha, lo que hace difícil siquiera imaginar la cantidad de tradiciones que debió tener el resto de los Andes, y que por las extirpaciones ya perdimos para siempre. Pero al menos tenemos el manuscrito, ¿no? El vaso medio lleno, Ya ni yo me lo creo. Always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and that's the joke, it's true. You'll see it's all a show, keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. 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 Nos presenta la imagen grande sobre lo que es la cronología mítica de Huarochirí. Empezamos con la información de repente más antigua que se ha logrado conservar, que nos narra la presencia de 2 huacas, Yanañanka y Tutañanka, que son titulados por el mismo autor como el Ñamuk de la noche y el Ñamuk de la oscuridad. ¿Qué sabemos de ellos? La verdad no mucho. Sabemos que regían de repente las etapas más antiguas de las que se conocía en ese momento, y que fueron derrotadas por Huayayo Carhuincho. Huayayo Carhuincho solo deja que las personas tengan 2 hijos, pero el detalle es que solo les permitía quedarse con uno y el segundo era ofrendado a él para que se lo comiera. Otro detalle del régimen de Huayayo es que las chacras solían crecer o poder cosecharse solamente 5 días después de haber sido sembradas, y la gente en general resucitaba luego de 5 días de haber muerto. Este orden es presentado como una especie de orden tiránico, justamente porque Huayayo Carhuincho es derrotado por Pariacaca, quien representa a la población natural de Huarochirí cuando llegó el Imperio Inca y cuando llegaron también los españoles. Entonces, de alguna manera, la gran población de Huarochirí se consideraba como una unidad cultural, como hijos de Pariacaca. Llega Pariacaca
y él establece un régimen que es opuesto al de Huayayo. Todo este orden que él había logrado imponer es eliminado. Incluso se hablaba de que se expulsan a los pájaros de colores que había en la región. Eran señal de la presencia de Huayayo. Huayayo estaba rodeado por pájaros de colores y estos también son expulsados junto con Huayayo. Culminan mencionando que existe otra entidad, ¿no? Y esta entidad es la de Cuniraya. La gente lo solía asociar con el culto a Huiracocha. El culto a Huiracocha sabemos que normalmente solía llegar a las regiones por la expansión inca. Entonces, de alguna manera, esto ya nos muestra el elemento del sincretismo de la ocupación inca en la región. Incluso hablan sobre los tipos de ruegos y oraciones que le daban a Cuniraya y lo mencionaban, ¿no? Como Cuniraya Huiracocha. Francisco de Ávila, cura de San Damián y vicario de Huarochirí, reconstruyó las bases de una cosmovisión sin igual, escribiendo cada relato en su idioma original, el quechua. ¿Quién sabe? Quizás en el fondo sabía que aquellas creencias que otros de su clase menospreciaban y satanizaban no merecían desaparecer sin más. Aunque claro, oficialmente fue un registro de los demonios que adoraban los indígenas y las herejías que perpetraban. Y como tal, el manuscrito fue enviado a España, donde se le perdió todo rastro por más de 300 años. Difícilmente Francisco de Ávila pudo haber imaginado el tremendo impacto que sus escritos tendrían tantos siglos después de su muerte. Menos aún que su manuscrito, producto de su recorrido por los valles de Huarochirí, sería considerado una especie de Biblia andina por el inédito acercamiento que brinda las tradiciones de una civilización ya desaparecida. Y es que, aunque la ancestral cultura de los Andes aún sobrevive, su sistema de creencias cambió tremendamente desde su contacto con el mundo occidental por un voraz sincretismo que reemplazó a los apus y huacas por santos patronos y santuarios con fieles devotos. Eso sí, y tal lo constata el manuscrito de Ávila, siempre fuimos un pueblo de mucha fe. Y desde Tarapoto, Claudia Cari y Eduardo Paredes, de Historias con Harta Calle, nos van a contar sus experiencias y los momentos tan bonitos que pasaron con el manuscrito de Huarochirí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Paredes y soy productor de Historias con Harta Calle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Cari y yo soy la conductora del programa Historias con Harta Calle. Historias con Harta Calle es un programa que se produce aquí en la ciudad de Tarapoto. De hecho, en estos momentos nos encontramos justo en las afueras de nuestra humilde productora y desde aquí nosotros hemos hecho un intento de contar las historias que se esconden en cada rincón del país. De hecho, comenzó como un esfuerzo de contar las historias de la ciudad de Tarapoto y de la región San Martín. Recordarás tú, Cari, que todo comenzó en la televisión sanmartinense. Así es, todo inició aquí en la ciudad de Tarapoto, contando, como dice Eduardo, esas historias que esconden la ciudad entre sus calles. Este libro, ¿no?, llegó a mis manos gracias a mi entonces enamorada, ahora esposa, que sabía que siempre me llamaba mucho la atención las cosas de historia y bueno, tuvo a bien entregarme esta traducción de José María Arguedas, Dioses y Hombres de Huarochirí, la traducción que hace Arguedas del manuscrito guarachirano. Y en realidad me cautivó, ¿no? Desde que llegó a mis manos me cautivó. Es una ventana abierta al pasado, es adentrarse en la mente de quienes hicieron mucho de los prodigios arquitectónicos que hoy nos fascinan. Este libro es un acercamiento impresionante a ese pensamiento de una civilización que es, con el tiempo, ¿no?, se ha mezclado mucho con la cultura occidental, se ha producido algo que se conoce como el sincretismo, ¿no? Se han mezclado muchas cosas de Occidente con tradiciones andinas, pero este libro ha preservado buena parte de esos conocimientos, esas creencias, esas motivaciones. La fe de los antiguos peruanos le debe un papel muy particular a las mujeres. Como ya fue relatado, el más poderoso de todos los dioses de la mitología andina, Huiracocha, se enamoró perdidamente de una bella diosa a la que embarazó a través de una lúcuma. Ella luego huiría y se lanzaría al mar pensando que había dado a luz al hijo de un pordiosero. Pero Huiracocha, que al perseguirla llegó a la costa, se encontró allí con las hijas del dios Pachacamac y la diosa Urpayhuachac, a las que solo una serpiente acompañaba, pues su madre había ido a encontrarse con la huaca que acababa de lanzarse al agua.
Así que, aprovechando que estaban solas, Wiracocha abusó de una de ellas. Pretendió hacer lo mismo con la otra, pero esta logró escapar convertida en paloma. Frustrado, echó al mar el estanque en el que Urpayhuachac tenía a todos los peces, surgiendo así la vida marina. Al parecer, al igual que en mitologías como la griega, hasta las diosas estaban a merced de los bajos instintos de sus pares masculinos. Eso sí, en los Andes existían también diosas que ejercían su sexualidad con total libertad. Una de las más prominentes, Chaumpiñanca. Aunque una de las historias del manuscrito de Huarochirí le atribuye un padre y esposo humanos, el mismo texto señala que, en realidad, era muy adorada junto a sus hermanas por ser una huaca verdaderamente poderosa. También se le atribuyen varias parejas. Y se dice que al final se quedó junto al dios Runacoto, el huaca al que acudían los hombres que no estaban conformes con las dimensiones de su miembro viril. Al parecer, solo él la satisfizo plenamente, y es por ello que decidió pasar a la eternidad convirtiéndose en piedra a su lado. Adquirir una forma petra era, por cierto, una manera de alcanzar una expresión suprema de divinidad. La roca de la diosa Chaumpiñanca, por tanto, recibía toda clase de atenciones por parte de los pueblos circundantes y sus fiestas eran grandes celebraciones populares. Sin embargo, el resto de ñancas, término con el que se aludía a las hermanas, también eran objeto de veneración. Chaumpiñanca era la primera y más temida. A ella le seguían Chaxahuato y Mirahuato, quienes juntas se recibían los pedidos de sus devotos, los que les consideraban más honestas que su hermana mayor. Luego venía Urpayhuachac, cuyo nombre es igual a la de la diosa esposa de Pachacamac, cuyas hijas fueron víctimas de Wiracocha. El manuscrito no lo especifica, pero probablemente se trate de la misma deidad. Y por último estaba Yuncuhuachac, a la que el texto vincula con Cahuillaca, la huaca que se lanzó al mar, y desliza que son la misma persona. Todo queda en familia. Dejando las huacas de lado, las mujeres mortales también tenían un protagonismo importante, generalmente usando el deseo que generaban en los dioses a su favor. Así encontramos a Chuquisuso, poseedora de una belleza que deslumbró a Pariacaca, el gran Apu de Huarochirí. Ella, conocedora de lo mucho que el huaca la deseaba, le puso una condición. Se entregaría a él siempre y cuando construyera un acueducto para asegurar el suministro de agua a su localidad. Pariacaca lo hizo, y Chuquisuso cumplió su palabra. Tras su encuentro amoroso, ambos subieron a lo alto de una montaña donde ella se transformó en piedra, convirtiéndose en una divinidad que su pueblo reverenciaba con fervor, agradecido por el agua que irrigaba sus tierras. Otros pueblos hacían lo propio con una hermana de Chuquisuso, quien sedujo a uno de los hijos más fieros de Pariacaca, llamado Tutaykiri. A Tutaykiri nadie podía vencerlo, y así iba conquistando poblado tras poblado para someterlos a su voluntad y a la de su padre. Según lo relatado en el antiguo manuscrito, de no haber intervenido esa mujer, que logró distraerlo de sus faenas de guerrero, el huaca hubiese continuado con sus conquistas, lo que de seguro habría desatado grandes enfrentamientos, incluso con otros dioses, ya que la mayoría de ellos eran sumamente territoriales. En consecuencia, en los Andes se tenía más que claro que la vida y la prosperidad, en múltiples sentidos, provenían de las mujeres, sean estas diosas o mortales. Ya sabemos que el manuscrito de Huarochirí fue redactado por un sacerdote de nombre Francisco de Ávila. Sabemos también que fue a parar a la Biblioteca de Madrid, donde recién en las primeras décadas del siglo XX fue encontrada por un alemán apasionado por las culturas de la América precolombina. Así, un texto escrito aquí en Huarochirí circulaba por el mundo en su original quechua y en alemán. Pero no existía ejemplar alguno en español, la lengua materna de su autor. Parecía una nueva ironía del destino, y lo fue hasta que uno de los peruanos más ilustres de los últimos tiempos, José María Arguedas, decidió arreglar cuentas con la historia y tradujo todo el texto, poniéndole además un título. Así surgió la obra Dioses y Hombres de Huarochirí. Gracias al esfuerzo de Arguedas, historias milenarias del antiguo Perú estaban ahora al alcance de todos los peruanos.
La riqueza y lo que hace único al manuscrito de Huarochirí es que no es un español el que nos está contando la historia, si bien son manos españolas las que hicieron pues la transcripción, sí, pero este texto se recoge en quechua y permanece mucho tiempo en quechua. El manuscrito se va a España, se pierde ahí buen tiempo, hasta que finalmente un alemán lo recupera, y lo curioso es que primero es traducido al alemán antes que al español, ¿no? Ya después José María Argueras haría la traducción al español en el texto Dioses y Hombres de Huarochirí, pero este texto permaneció enteramente en quechua por mucho tiempo, y quienes hablan a través del manuscrito son personas que efectivamente creen en las cosas que dicen, ¿no? Es a Francisco de Ávila recogiendo sus relatos. Obviamente él, embarcado en una extirpación de idolatrías, buscaba registrar esto para dejar una constancia de todos los demonios, ¿no? de todas las herejías que cometían los indios del Perú, ¿no? Como él los denominaba. Sin embargo, ha servido para que las voces de estas personas, de estos antiguos peruanos, queden en el tiempo, ¿no? Perduren, llegan hasta nuestros días y podamos entender mejor cuál ha sido su forma de apreciar el mundo, su forma de entenderlo y cuál ha sido su motivación al momento de construir muchas de las cosas que hasta ahora nos fascinan. También el Ministerio de Cultura, a través de Capañán y del Museo de Pachacámac, nos presentan el video que tienen preparado. La exposición Diosas de Huarochirí y Pachacámac tiene el propósito de contribuir a visibilizar y resaltar la mitología femenina y la dimensión simbólica de las mujeres representadas por las hermanas Ñamca, que habitaban las provincias de Lima y Huarochirí. Las hermanas Ñamca fueron diosas que aseguraban la subsistencia de hombres y mujeres. La fecundidad del mar y la fertilidad de la tierra fueron obra de ellas. Cabillaca era la menor de las hermanas Ñamca. Su primer hogar fue en Anchicocha, un fructífero valle interandino. Su adoratorio es la isla en el mar frente a Pachacámac, donde fijó su espacio sagrado y de autonomía para protegerse del acoso del dios Cuniraya. Urpihuachac es una de las diosas aladas vinculadas a las aves y a los peces, cuyo culto fue muy antiguo y su influencia muy extensa. Cuenta la leyenda que Urpihuachac criaba los peces en un estanque. Un día, Cuniraya arrojó al mar dichos peces y de este modo el mar se llenó de vida. Furioso, abusó de la hija mayor de Urpihuachac y la menor huyó convertida en paloma. Por eso el nombre de la diosa Urpihuachac significa la que pare palomas. Chaupiñamca era la mayor de las hermanas Ñamca y su hermano era Pariacaca. Su adoratorio quedaba en Mama, hoy distrito de Ricardo Palma. Sus habitantes la llamaban madre, porque decían que los dos ríos que bajaban de los Ananyauyos fluían de los pechos de Chaupiñamca. Mama significa teta. Sus fieles le rendían culto en festividades como la Chaiscana, Huantaycocha y Casayaco. Se dice que Chaupiñamca se regocijaba al verlos y se abría una época de gran fertilidad. Yaxahuato y Mirahuato eran hermanas menores de Chaupiñamca. Algunos decían que era una sola diosa con dos nombres, otros que una habitaba en la otra. El santuario de las hermanas quedaba en Chillaco. Eran adivinas y sanadoras. La fuerza del culto a estas deidades femeninas en Chillaco quedó tan arraigado que actualmente la patrona de Chillaco es la Virgen de Fátima, a quien todo el pueblo le brinda veneración. Esta celebración evidencia que hasta el siglo XXI se mantiene la tradición de un culto femenino.
Gobierno del Perú. El Perú primero. Muchas gracias por acompañarnos. Este proyecto consta de los 5 primeros capítulos del manuscrito de Huarochirí. Inviten a todas las personas para que conozcan sobre este proyecto y sobre este documento tan importante para nuestro país. Quedan invitados a seguirnos en YouTube con los siguientes capítulos. Esto está dentro de 4 programas diferentes que van a ser transmitidos diariamente, o ustedes pueden acercarse a nuestro canal. Muchas gracias.